quiero invitar a esta persona que tiene una energía desbordante y a quien yo admiro desde hace muchos años, a Mónica Cabrejos. Bueno, hoy les vengo a decir muchas cosas, pero quiero empezar diciéndoles que solemos juzgar a las personas por su apariencia física, por el lugar donde viven, por el colegio al que fueron o a la universidad en la que estudiaron. ¿Por qué tipo de marca usas al vestir? ¿O por cuánta piel muestras al caminar? ¿Cuán fuerte te ríes? Existe la posibilidad que en este momento algunos de ustedes ya me estén juzgando por mi aspecto físico, por mi pasado como vedette o por la idea que hoy vengo a compartirles. Debo confesar que hice lo mismo con esta charla. La juzgué y me hice quizás la misma pregunta que muchos de ustedes están haciendo. ¿Cuál podría ser mi aporte? Desde niña siempre supe que para mí era urgente y necesario evolucionar. Si yo quería sobrevivir, tenía que evolucionar, tenía que replantear mis opciones, tenía que adaptarme y tenía que tomar acción. Exactamente igual como hacen las especies en el mundo animal para no extinguirse. Evolucionan. Evolucionar no ha sido ni será un proceso fácil. Evolucionar suele ser muy doloroso. Es un cambio de piel elegido, pero forjado por la necesidad, por la urgencia, por la incomodidad, por la incertidumbre y por el apetito de bienestar. Pese a que esas son las señales claras de que uno necesita un cambio en nuestra vida, que yo necesito un cambio, que tú necesitas un cambio, cuando estamos dentro de una crisis personal, lamentablemente solo podemos concentrarnos en la intensidad de lo que nos duele, nos molesta, nos lastima. Y esas señales aparentemente tan lógicas pasan desapercibidas. Pese a que sabemos que se necesita un cambio, no se puede establecer con precisión cuándo se dará inicio a la evolución. No podemos poner fecha, hora, día y lugar para decir que es el inicio de ese proceso evolutivo. La vida a veces se nos adelanta y en mi caso la vida me adelantó el cambio bruscamente. A los 15 años tuve que dejar mi sueño de estudiar y dejé el tercer año de secundaria inconcluso para ponerme a trabajar en horario completo como vendedora de vestidos de novia, como costurera, como cambista y como bailarina. Y justo cuando yo ya había dominado el cambio de insertarme en el mercado laboral con solo 15 años, sin documentos, sin estudios, sin experiencia, nuevamente, las circunstancias inesperadas e indeseables de la vida me enseñaron lo que hoy considero es el eje central de todo proceso evolutivo, la resiliencia, esa capacidad de adaptarte a la adversidad, pero además aprender de la misma. Y ese es el primer aprendizaje de todo proceso evolutivo, esa capacidad de adaptarte a las situaciones inoportunas, indeseables, trágicas, impensadas, como la muerte de un ser querido, como un accidente, un desastre natural, una estafa financiera, una crisis espiritual o todas las anteriores, porque las desgracias nunca vienen solas. A los 18 años me quedé sola y desamparada en la vida. Mi papá ya se había ido cuando yo tenía 13, me quedé sin papá, me quedé sin hermanos, me quedé sin parientes y sin un lugar seguro donde refugiarme del inmenso dolor que me ocasionó la muerte de mi madre. Mi mamá murió a los 49 años de cáncer generalizado, 6 meses después de su diagnóstico. Los años que precedieron la muerte de mi mamá fueron tristes, fueron confusos, llenos de ira, de indignación con la vida. Yo estaba molesta con todo y con todos.
Estaba molesta conmigo, estaba molesta con mi mamá, estaba molesta con Dios, estaba molesta con el diablo. Odiaba mis circunstancias, odiaba mi desamparo, porque la orfandad nos convierte en seres errantes. Ahí nos desvía del camino y yo me resistía a ser mi propia ancla en el mundo. En esos años de ira y de tristeza, tuve muchos fracasos personales y profesionales. Renuncié a más de 5 empleos en un mismo año. Me gané la fama de inestable, bueno, y con justa razón, lo reconozco. Me mudé más de 10 veces de casa con la única intención de encontrar estabilidad y equilibrio en mi vida. Gastaba todo lo que ganaba como bailarina y como actriz buscando la coherencia y el sentido a mi vida. Y justo es aquí que viene el segundo aprendizaje de todo proceso evolutivo, que tiene que ver que ese camino tan ansiado al cambio, a la transformación de tu vida, no es perfecto, no es en línea recta de constante ascenso y sin vicisitudes. Es absolutamente todo lo contrario. Es un camino imperfecto, doloroso, difícil, único, es individual, pero además está repleto de errores y de fracasos. Yo ya tenía 30 años y si bien había sobrevivido a varias tragedias familiares, a la austeridad económica, a la orfandad, yo sentía que no había tomado el control ni las riendas de mi vida. Yo sentía que el germen de la insatisfacción me consumía, porque todas las decisiones que había tomado hasta ahí habían sido siempre en base de agradar a otros, de agradar a mis jefes, a los productores de los programas donde trabajé, a la audiencia televisiva, a mis seguidores y a los demás, aquellos que me decían cómo tenía que vestirme, cómo tenía que comportarme y cómo tenía que cumplir mi rol asignado de mujer objeto, un rol asignado en la industria del entretenimiento que yo había aceptado con la única intención de pertenecer. Edward Lee Thorndike, psicólogo estadounidense, en su Ley del Efecto, exactamente a principios del siglo XX, en 1914, tuvo un experimento muy popular que consistía en introducir gatitos hambrientos dentro de una caja que tenía un sistema que ellos tenían que activar para poder salir y obtener la recompensa. Después de muchas pruebas progresivas, se comprobó que los gatos podían aprender del error y adaptaron su experiencia y se liberaban cada vez más rápido de esa caja. Ese es el tercer aprendizaje de todo proceso evolutivo. Tiene que ver con el ensayo y error, porque el error puede ser el estímulo más eficaz para la transformación de una persona. El error puede ser fuente de conocimiento de cómo no se deben hacer las cosas. Al fracaso hay que mirarlo no con miedo, al fracaso hay que mirarlo con gratitud por todo lo que nos enseña. Yo me había sentido durante todos esos años como uno de los gatitos hambrientos de Thorndike, dentro de mi caja problema, buscando la salida e intentando encontrar equilibrio en mi vida. Pero a diferencia de los gatitos, muy hábiles, yo solo me había centrado en los errores que cometía, pero no en el aprendizaje que estos errores me dejaban. Entendí finalmente que mis fracasos en la búsqueda de equilibrio, de coherencia y de estabilidad se habían dado por una sola razón, porque yo había estado buscando de manera equivocada en otros solo lo que yo podía procurarme.
Yo necesitaba evolucionar y evolucioné. Lo hice no para agradar a los demás. Lo hice para vivir lo más cerca posible a mi idea de evolución. Esa idea que solo nos pertenece a nosotros mismos. Y acá viene el cuarto aprendizaje del proceso evolutivo. Un proceso evolutivo solo puede ser guiado por la visión de quien pertenece. Porque si ese proceso evolutivo se ve influenciado por los juicios ajenos, va a ser un proceso carente de evolución genuina. Yo me matriculé a los 30 años a la universidad para estudiar Ciencias de la Comunicación. Me gradué a los 35 y a los 38 inicié mi segunda carrera de Psicología con la única intención de entender las circunstancias en las que yo había llegado a este mundo, y me refiero a las circunstancias familiares. Para mí era muy importante cambiar la historia de las mujeres de mi familia, romper ese círculo, porque hasta mi generación no había habido una sola mujer que tenga acceso a la educación secundaria completa, y mucho menos a la educación superior. Por haber empezado a estudiar tardíamente, muchos me han juzgado, me han criticado y también se han burlado de mí. Pocos entienden que mis motivaciones no tienen que ver con impresionar a los demás. Mis motivaciones para evolucionar como persona, para evolucionar espiritual e intelectualmente, tienen que ver con cumplir mis propios anhelos personales, que tienen que ver con escribir y publicar libros, ayudar a otros a entender sus propias circunstancias de vida y promover la libertad y la igualdad de oportunidades de género sin discriminación alguna. Entiendo que es más fácil juzgar desde la comodidad de nuestra posición, juzgar a otro desde la comodidad de las butacas de este anfiteatro, con privilegios que muchos no conocen. Por eso hoy me atrevo a pedirles que antes de juzgar el proceso ajeno, pongamos en práctica el viejo adagio de ponerse en los zapatos del otro, hacer uso de la empatía y tomar conciencia de que un prejuicio inoportuno puede dañar la evolución de alguien. A un ser humano no lo definen las circunstancias de su vida, no lo define su pasado, no lo define los juicios que otros tienen de él. A un ser humano solo lo define lo que es capaz de hacer con resiliencia bajo esas circunstancias, cómo las transforma y cómo redefine su propio ser. Hoy yo los invito al reto de siempre seguir evolucionando. Gracias.